Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que estén y cuando sea que están viendo este vídeo. Bienvenidos a PRT Español, donde hacemos ¿qué? Leemos la Biblia juntos en cada vídeo, ¿verdad? Mi nombre es Karin, estoy tan contenta que viniste de nuevo para nosotros continuar con la historia épica de Salomón. Que estamos leyendo todo de Salomón aquí en Reyes, de lo que hizo, cómo construyó el templo de Dios, su palacio, un montón de ciudades. Que dice que él era tan rico y tenía tanto que dice que plata era como piedras. Era tan común que la gente ni siquiera usaba plata, era solamente oro. Todo era de oro, oro, oro. Qué cosa, ¿no? Imagina eso, que no da para imaginar hoy en día eso. Pero bueno, hoy vamos a continuar leyendo, familia, el primer libro de Reyes. Vamos a leer el capítulo 11, 12, 13 y terminando siempre con un salmo. Vamos a leer el Salmos 100, ¿ok? ¿Están listos ya? Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí juntos con mi familia, con cada persona, por todos lados del mundo que estamos aquí, todos con un deseo común, que es conocerte un poco más, querido Dios. Gracias, Jesús, por haber morido en la cruz por nosotros para poder tener una manera de estar conectados con Dios individualmente para siempre. Espíritu Santo, danos sabiduría para poder entender lo que vamos a leer y todo esto, hacerlo por la gloria y honra de Dios. En el nombre de Jesús yo oro. Amén. Ok, vamos entonces a leer. Mira, la cosa se va a quedar un poquito triste hoy, porque mira, estábamos leyendo cómo Salomón hizo tantas cosas buenas para Dios y siempre estaba como que enfocado y pensando en Dios, etc., ¿no? Pero mira lo que va a pasar ahora en el capítulo 11. La idolatría de Salomón. Hasta él. Bueno, además de la hija de Faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonías e hititas. Gente de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no os unáis con ellas, ni ellas con vosotros, porque inclinarán vuestro corazón, porque inclinarán vuestro corazón hacia sus dioses. A estas se unió Salomón con amor, entonces él amaba a ellas. Tuvo 700 esposas, reinas. ¡Wow! ¿Imagina? 700 esposas, reinas y 300 concubinas. Entonces, 1000 mujeres tenía. ¡Qué locura total! Bueno, y sus esposas desviaron su corazón. En la vejez de Salomón, sus esposas desviaron su corazón a otros dioses, y su corazón ya no fue del todo del Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Y hizo Salomón lo malo a los ojos del Señor y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces Salomón edificó un alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de Amón. Así hizo para todas sus esposas extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. ¡Qué pena!, ¿verdad? Eso me da una pena total a mí. Porque mira, comenzó tan bien y boom. Al final, por causa que estaba tan enamorada de sus esposas, todas sus esposas, y ellas hacían eso, entonces él dice, bueno, entonces hay que dejarle, ¿no? Entonces comenzó a edificar cosas para ellas, pero eran
eran dioses idólatras que porque Dios había dicho, no vas a adorar en ningún otro Dios. Y específicamente había dicho estos nombres de los dioses también. Y él comenzó a hacerlo también por causa de amor a su. Entonces significa, uno no puede dejar que el amor que uno tiene a un ser humano nos separa de Dios, familia. Si la persona que estamos amando y que amamos o que estamos atraída no nos está ayudando a quedar más cerca a Dios, esa persona no es para ti. Eso yo siempre digo para mí también, porque ahora soy soltera. Era casada por muchos años, pero soy soltera también hace muchos años, porque yo digo, yo prefiero estar sola y en comunión, conectado con Dios. Y si Dios algún día me manda una persona que ama a Él como yo amo a Dios, y Él ama a Dios también, y me va a ayudar a estar cerca de Dios siempre, entonces sí. Pero si no me va a ayudar a estar cerca de Dios, oraré por ti, pero no vamos a tener relación. Porque eso fue como Salomón cayó. Mira, y él era el hombre más sabio del mundo en ese tiempo, pero cayó por amor a las mujeres que él amaba y quería agradarlas, claro, ¿no? Pero ellos estaban agradando y adorando otros dioses. Mira lo que pasó. Ok, versículo 9. El reino será dividido. Y el Señor se enojó con Salomón por cuanto su corazón se desvió del Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Aunque Dios le había mandado que no siguiese a otros dioses, él no guardó la orden del Señor. Versículo 11. Entonces el Señor le dijo, por cuanto hubo esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis normas que te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, por consideración a David tu padre, no lo arrancaré de tu mano, sino de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén que yo elegí. Versículo 14. Aquí interesante que aquí no dice cómo Salomón reaccionó con ese mensaje. No dice nada. Solamente dice lo que Dios le dijo y después no dice nada acerca de qué dijo Salomón, ¿no? Bueno, versículo 14. El Señor suscitó un adversario a Salomón, a Hadad Idumeo, de sangre real de Edom. Porque cuando David estuvo en Edom y Joab, general del ejército, subió a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, Joab e Israel habitaron 6 meses allá hasta acabar con el sexo masculino de Edom. ¿Okay? Entonces Hadad y algunos varones edomitas de los siervos de su padre huyeron a Egipto. Entonces Hadad, yo digo Hadad, pero creo que es Hadad en español, ¿no? Hadad, entonces él escapó. Él fue uno de los varones que se escapó y se fueron a Egipto con su papá. Hadad era entonces mucho pequeño, era un muchacho pequeño cuando se fueron a Egipto. Era de los edomitas. Versículo 18. Se levantaron de Madián y se fueron a Parán, y tomaron consigo hombres de Parán. Se fueron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, que le dio casa, alimento y aún tierra. Entonces ellos se fueron y el rey de Egipto les dio tierra y todo. Hadad halló tanto favor ante Faraón que éste le dio por esposa a la hermana de su esposa, la reina Tafnes. Y la hermana de Tafnes engendró a su hijo Genubat, el cual destetó Tafnes dentro de la casa de Faraón. Entonces él era súper cerca de él creció bien cerca de, y era parte de las familias reales de Egipto, ¿no? Y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Mira, era como familia de Faraón.
Versículo 21. Cuando Hadad oyó en Egipto que David había dormido con sus padres y que Joab, general del ejército, había muerto, dijo a Faraón: deja ir a mi tierra. Y Faraón le respondió: ¿pero por qué? ¿Qué te falta conmigo que tratas de volver a tu tierra? Y él respondió: nada, con todo te ruego que me dejes ir. También Dios despertó por adversario de Salomón a Rezón, hijo de Eliada, que había huido de su amo Hadad-Ezer, rey de Soba. Había reunido gente contra él y se había hecho capitán de una compañía, cuando David deshizó a los de Soba. Después se fueron a Damasco, habitaron allí y reinó en Damasco. Versículo 25. Fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con él de Adán, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Versículo 26. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, su madre, llamada Serúa, era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa de su rebelión contra el rey fue que cuando Salomón edificó Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Jeroboam era valiente y esforzado. Al ver Salomón que el joven era activo, le encomendó el cargo de la casa de José. Ahora, versículo 29. Por ese tiempo, un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, lo encontró el profeta Ahías silonita, que estaba cubierto con una capa nueva. Estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor Dios de Israel: voy a romper el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo elegí de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de Amón, y no anduvieron en mis caminos para hacer lo recto ante mis ojos, ni guardaron mis estatutos y derechos como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de su mano, lo retendré por caudillo todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, a quien elegí, porque guardó mis mandamientos y mis normas. Todo esto le está diciendo el profeta a Jeroboam, ¿verdad? Sí, está diciendo a Jeroboam. Versículo 35. Quitaré el reino de mano de su hijo y le daré a ti 10, y te daré a ti 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días ante mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Todo eso le está diciendo a Jeroboam, el profeta. Versículo 37. Te tomaré a ti y tú reinarás como tú desees y serás rey sobre Israel. Y si prestas oído, mira, aquí le dice, y si prestas oído a todas las cosas que te mandaré y andas en mis caminos y haces lo recto ante mis ojos, guardando mis normas y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y te entregaré a Israel. Y yo afligiré a los descendientes de David a causa de esto, pero no para siempre. Por eso Salomón procuró matar a Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó, huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y se quedó en Egipto hasta la muerte de Salomón. Entonces Salomón se enteró que Dios había dicho eso, porque aquí dice, por eso Salomón procuró matar a Jeroboam. Entonces alguien le dijo a Salomón, mira,
La palabra de Dios es que Jeroboam va a tener 10 de las tribus y tú solamente uno, tus descendientes solamente uno. Entonces él intentó matarlo, pero él se escapó a Egipto. Ahora, versículo 41. Muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, los que ejecutó y su sabiduría, están escritos en los anales de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y Salomón durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar su hijo Roboam. Era el hijo Roboam. En inglés es Jeroboam, es Roboam. Qué cosa, ¿no? Qué manera de terminar, que hasta el fin estaba queriendo matar a la gente que Dios decía que le iba a dar. Pero bueno. Capítulo 12, vamos. Roboam sucede a Salomón. Fue Roboam a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para proclamarlo rey. Lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, porque había huido de Salomón y habitaba en Egipto. Y enviaron a llamarlo. Vinieron pues Jeroboam y toda la congregación. Mira, Jeroboam vino con toda la congregación de Israel y le dijeron a Roboam: tu padre agravó nuestro yugo. Ahora disminuye tú la dura servidumbre de tu padre y el yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: volved a cabo de 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían estado con Salomón, su padre, cuando vivía. ¿Qué aconsejáis que responda al pueblo? Y ellos le dijeron: si hoy complaces a este pueblo y le respondes buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían criado con él y estaban con él, a sus amigos. Se fue a consultar a sus amigos. Versículo 9. Les preguntó: ¿qué aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me habló diciendo: disminuye el yugo de tu padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él respondieron: así hablas a este pueblo que te ha dicho: tu padre agravó nuestro yugo, alívialo tú. Diles: el menor de mis dedos es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre os cargó de pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, yo os heriré con escorpiones. El tercer día vino Jeroboam con el pueblo a Roboam, como el rey les había mandado volver al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente. Dejó el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Mi padre agravó vuestro yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, yo os heriré con escorpiones. Y el rey no oyó al pueblo, porque era designio de Dios, del Señor, para cumplir lo que había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces dice que Dios le cerró el corazón, ¿no?, a Roboam. Versículo 16. Cuando el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondieron: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero Roboam reinó sobre los israelitas que moraban en las ciudades de Judá. El rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre sus tributos, los tributos, pero todo Israel lo apedreó y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subir a su carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Entonces es por causa de eso que
ellos, que la división pasó. La división pasó por causa de eso, por causa que él habló con ellos tan duramente y no siguió el consejo de los ancianos, pero de sus amigos. Versículo 20. Cuando todo Israel oyó que Jeroboam había vuelto, lo llamaron a la congregación y lo nombraron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, fuera de Judá. Cuando Roboam volvió a Jerusalén, toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín juntaron 180,000 hombres, guerreros seleccionados, para hacer guerra a la casa de Israel y restituir el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino la palabra del Señor a Semaías, varón de Dios, que le dijo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, y diles: así dice el Señor, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos israelitas. Volved cada uno a su casa, porque esto lo hice yo. Y ellos obedecieron a Dios y se volvieron conforme a las palabras del Señor. Por lo menos no pelearon. Por ahora. Ok, versículo 25. Entonces Jeroboam, que era el nuevo rey de Israel, ok, Jeroboam reedificó Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Salió de ahí y reedificó Penuel. Y pensó Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo sube a sacrificar a la casa del Señor en Jerusalén. El corazón del pueblo se convertirá a su señor Roboam, rey de Judá. Me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Entonces él dijo: mira, que tengo un problema. Porque ahora si toda la tribu continúa yendo a Jerusalén para hacer los sacrificios, su corazón se va a ir para Roboam. Y puede ser que entonces ellos me matan a mí y Roboam agarra el reino entero de nuevo. Entonces así estaba pensando. Versículo 28. Y habiendo tenido consejo, ¿de quién? Uno no sabe, porque no era de Dios. Y habiendo tenido consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. Aquí están tus dioses, Israel, que te hicieron subir de Egipto. ¿Puedes creerlo? ¿Te puedes creer? Porque la gente sabía el becerro de oro que hicieron en el desierto. Y él lo hace 2 becerros de oro. Y dice: no, esto es el Dios que te trajo de Egipto. No tienes que irte a Jerusalén. Quédate aquí. Aquí estás viendo los dioses que te trajeron de Egipto. Versículo 29. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto llegó a ser un pecado. El pueblo iba hasta Dan a adorar a uno de ellos. Hizo también santuarios paganos y designó sacerdotes del pueblo que no eran levitas. Entonces Jeroboam instituyó fiesta en el mes 8, a los 15 del mes, igual que la fiesta que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel y ofreció sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Versículo 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 del mes 8, el mes que él había inventado de su corazón. Así estableció esa fiesta para los israelitas y subió al altar para quemar incienso. Entonces él hizo lo que quería. Comenzó a inventar fiestas, hizo los 2 becerros de oro, dijeron que eso era el Dios para controlar la gente y su reino. Capítulo 13. Un profeta reprende a Jeroboam. Por orden del Señor, un hombre de Dios llegó desde Judá a Betel cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. El profeta clamó contra el altar por orden del Señor.
El profeta dice: altar, altar, así dice el Señor. A la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Así profetizó el profeta al frente del altar que había hecho Jeroboam, que era un altar pagano, ¿no? No tenía nada que ver con Dios. Versículo 3. En ese mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que el Señor habló. El altar se quebrará y la ceniza que está en él se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del hombre de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: préndelo. Pero la mano que extendió se secó. ¡Wow! Y no la pudo volver así. Entonces cuando él hizo: préndele, la mano se secó totalmente. Versículo 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo al varón de Dios: ruega al Señor tu Dios y ora por mí que mi mano se me sea restituida. Y el hombre de Dios oró al Señor, y la mano del rey se recuperó y volvió como antes. El rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa a comer y te daré un presente. Pero el hombre de Dios respondió al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenando la palabra del Señor. No comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino por donde vayas. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había ido a Betel. Entonces, qué interesante, porque Jeroboam vio que su propio cuerpo se secó, la mano entera. Él vio el milagro que hizo Dios. Primeramente, él hizo así, su mano se secó. Le dijo al Señor, y de ahí el altar se quebró, como había dicho el profeta. Después pidió al profeta, dice: ora a Dios para que me sane. Inmediatamente se sanó. Él vio los tres milagros. Milagro de secar su mano, de sanarse, y después que el altar se quebró en mitad. Y todavía no se humilló contra Dios, a Dios. No se humilló. Él continuó de la manera que estaba haciendo antes. Que eso es un corazón que ya está súper terco, súper cerrado, ¿verdad? Bueno, ahora el profeta era para no irse a ningún lugar con ellos, ¿ok? Versículo 11. Habitaba entonces en Betel un anciano profeta cuyos hijos le contaron lo que el varón de Dios había hecho y dicho ese día en Betel. Su padre les preguntó: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había vuelto el varón de Dios que había venido de Judá. Él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y subió en él. Fue tras el varón de Dios y lo halló sentado debajo de una encina. Le preguntó: ¿eres tú el varón de Dios que viniste de Judá? Y él respondió: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a mi casa. Pero él respondió: no podré volver contigo, ni entrar en tu casa, ni comer, ni beber contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino por donde vayas. El anciano profeta respondió: yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo: vuélvelo contigo a tu casa, para que coma y beba algo. Pero le mintió. Era mentira. Entonces volvió con él y comió y bebió en su casa. Mira, cuando Dios te dice algo a ti
y otra persona me dice, no, es que Dios habló conmigo, o un ángel habló conmigo, o Dios me dijo a mí, y es una cosa diferente de lo que Dios te dijo a ti. Te digo, familia, no cambies nada de lo que Dios te dijo a ti, porque si Él te dijo, y si algo cambió, Él te va a decir a ti. No va a decir a otra persona que te diga algo diferente de lo que Él te dijo a ti, ¿ah? Esta es una lección que uno aprende aquí, bien serio, de lo que pasó con este profeta. Versículo 20. Y cuando estaba a la mesa, vino palabra del Señor al profeta que lo había hecho volver. Clamó el varón de Dios que había venido de Judá y le dijo así: así dice el Señor, por cuanto has sido rebelde a la orden del Señor y no guardaste el camino que el Señor tu Dios te había prescrito, sino que volviste, comiste y bebiste donde el Señor te había prohibido comer y beber, tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres. Versículo 23. Y cuando hubo comido y bebido, el profeta que lo había hecho volver, le enalbardó un asno, y yendo por el camino, un león lo atacó y lo mató. Y su cuerpo quedó echado en el camino. Y el asno y el león estaban junto al cuerpo. El león no atacó al asno. Versículo 25. Unos hombres que pasaron vieron el cuerpo echado en el camino y el león junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el anciano profeta habitaba. Al oírlo el profeta, que lo había vuelto del camino, dijo: este es el varón de Dios que fue rebelde al mandato del Señor. Por eso el Señor lo entregó al león, que lo quebrantó y mató, conforme a la palabra del Señor. Y habló a sus hijos: enalbardadme un asno. Y ellos se lo enalbardaron. Él fue y halló su cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león junto al cuerpo todavía. Y el león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces el profeta tomó el cuerpo de varón de Dios, lo puso sobre el asno y lo llevó. Y el profeta anciano vino a la ciudad a endecharlo y enterrarlo. Puso su cuerpo en su sepulcro y lo endecharon diciendo: ay, hermano mío. Después de enterrado, dijo a sus hijos: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro donde está este varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces, para palabra del Señor contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Entonces ahí él vio que lo que él había dicho era verdad. Versículo 33. Con todo, Jeroboam no se apartó de su mal camino. Antes volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo. A quien quería los dedicaba para que fuera sacerdote de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado para la casa de Jeroboam. Por eso fue cortada y raída de la faz de la tierra. Mira. Increíble como dice, con todo, Jeroboam no se apartó de su mal camino. Después que vio todo eso, no se apartó. Continuó la misma cosa. ¿Ok? Vamos a leer Salmos 100. Es un salmo bien cortito. Dice: digno de toda alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos de Él. Pueblo suyo somos, oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, alabad su nombre, porque el Señor es bueno, su amor es para siempre. Su fidelidad por todas las generaciones. Amén, amén y amén, ¿verdad? Me gusta aquí que dice: reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos de Él. Pueblo suyo somos, oveja de su prado. Qué lindo, ¿verdad?
aunque nosotros no tengamos, si no tengamos buenos padres o madres o órfanos, no importa, porque tenemos Padre Celestial que es Dios, ¿verdad? No importa lo que pasa, Él es nuestro Padre para siempre. Vamos a orar. Querido Dios, te amamos de todo corazón. Ayúdanos a nunca, nunca, nunca ser como Jeroboam, que hizo lo que quería después que tú le diste todo lo que le diste. Quédanos y ayúdanos a estar humildes ante ti, para que siempre estemos conectados contigo y siguiendo tus mandamientos y todo lo que tú quieres. Oro y te pido una bendición especial para cada persona que está escuchando ahorita mismo, querido Dios. En el nombre de Jesús hago esta oración. Amén. Ok, familia, entonces nos vemos en el próximo video cuando continuaremos el primer libro de Reyes y vamos a ver lo que pasa después de Jeroboam y qué está pasando con Roboam, que está en el otro lado, que es el rey de Judá ahora, ¿no? Y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, hasta el próximo video. Que Dios le bendiga.